hemos girado un poquito hacia lo digital algorítmico. Estamos un poquito centrados en la cuestión más algorítmico desde el punto de vista social. Yo le he presentado algún artículo que hemos escrito por ahí, pero como lectura complementaria, ¿no? Como lectura mínima. Y en las lecturas mínimas ustedes tienen, estamos leyendo, te cuento ahora, Dafne, Van Dijk, La cultura de la conectividad, un libro muy interesante que, digamos, pone en conjunción el análisis de las redes sociales en la doble dimensión, en la dimensión institucional, empresarial, y en la dimensión de qué es lo que hace la gente con eso, ¿no? Y en esa negociación entre estrategias y tácticas, estrategias de empresa y tácticas de usuario, hace un análisis bien interesante, muy equilibrado, bueno, bien interesante, ¿no? No es un ensayo cualquiera, sino un análisis bastante profundo. Ese es, bueno, un poco el que hemos estado leyendo estos días. Y ahora tu conferencia, tu charla, que va a ser, quedamos algo así como 45, 50 minutos, lo que quieras, lo que te interese, y luego vamos a abrir un turno de preguntas, debates, lo pueden hacer directamente, como somos pocos, pueden abrir el micrófono y hacerlo, o pueden hacerlo por el chat, que lo tengo aquí abierto y yo puedo repetir la pregunta. Y bien, Dafne es una experta en cultura libre y en el análisis de comunidades que utilizan el software libre y utilizan el hard como una manera de organizarse socialmente, una manera de organizarse políticamente, una manera de organizarse con los intereses que tienen. Es decir, son las herramientas digitales, por decirlo en términos de herramientas, digamos, al uso, a un tipo de uso en este contexto que llamamos, desde el punto de vista más sociológico, cultura libre. Alguno me preguntó qué es esto de cultura libre, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, ya cualquier cosa, si no se entiende cuando hable Dafne, al final le preguntarán. Es una experta en estos temas, ha escrito muchísimos artículos, yo les mandé el enlace de su Google para que la vigilen y la tengan controlada, ahí tienen sus artículos. Es una persona, me parece a mí, muy abierta a una investigación sincera, honesta, no guiada por la necesidad de producir para el currículum, sino guiada por la necesidad de producir para entender los fenómenos sociales que están organizados en torno a lo digital y en torno a la cuestión, digamos, sociodigital, llamémoslo así, ¿no? Nos hemos conocido porque somos parte de un mismo grupo de investigación, del que ella sigue perteneciendo, un grupo de investigación sobre política digital, campañas electorales, que conoce bastante ella. Ha trabajado bastante el tema de la fake news, ha trabajado el tema, digamos, de la extrema derecha y la utilización de redes, etcétera, etcétera. Tienen ustedes ahí en el enlace que yo envié a algunos, y algunos que me lo pidieron, por lo menos el Google, ¿no? El Google académico, que es un acceso sencillo. Hay otras páginas, pero ahí tienen un abierto más sencillo. Hay algunos artículos abiertos que pueden consultar. Tienen sus datos también, o si no, ahora la podemos compartir para conversar con ella, para poder interactuar, para ver si les interesa algo. En el caso de los que son alumnos, muchos de ustedes se van a tener que enfrentar a un TFG, y probablemente lo que ella diga sea inspirador, me parece a mí, para entrar en una línea de investigación que nos importa fomentar. Nos importa porque me parece que estamos bastante necesitados, digamos, de un enfoque social, ¿no? Es decir, la pandemia nos ha puesto, digamos, nos ha tirado a la piscina digital, nos ha empantallado, nos ha encerrado en la pantalla, y entonces necesitamos más reflexiones, necesitamos más evaluaciones, necesitamos tener un enfoque social, ver qué hacemos los usuarios, ver qué hacemos los profesores, qué hacemos los alumnos, qué hacen las comunidades con los aparatos. Un enfoque desde el lugar de los usuarios, un enfoque desde el lugar de las comunidades. Y en esto Dafne es una experta, en quien confío totalmente en su preparación porque vale la pena. Y aunque ella luego tenga alguna palabra que se tira a sí mismo, cualquier cosa, es totalmente mentira, pero ella lo dirá convencida. Y es obvio por lo que estoy diciendo que somos amigos, la quiero mucho y la respeto mucho, y me parece que es un aporte valioso en estos temas. Bien, Dafne, el tiempo es tuyo y lo organizalo como quieras, compartir el tema que quieras, etc. Y te estamos. Gracias por estar aquí. Gracias. Como todos los ponentes de este seminario, gratis. Antes venían a nuestras casas, pero bueno, ahora nos salvamos
tenemos la habitación vacía porque ya no viene nadie, ¿no? Muchos ponentes han venido a nuestras casas antes. Bueno, gracias. Vale. A ver, estoy teniendo problemas porque quería compartir la pantalla, pero no me deja, o sea, no me deja compartir una ventana. No sé si la pantalla completa me deja compartirla, pero una ventana no. Voy a ver si desde Google Chrome me deja. Bueno, Eh, lo tengo abierto en Google Chrome yo. También sí, no sé a ver, si voy a ver si me deja desde. no hay problema. El otro día en un congreso yo también tuve como 5 minutos hasta que pude compartirlo. Era una plataforma nueva, la que está en Valencia, que no sé, no la conocía. Vale, a ver. Muy bien. A ver ahora si a través de Google Chrome podemos. Ténganos paciencia, siempre quedan unos minutitos ahí. Perfecto, ahí se te ve excelente. La presentación y todo. Solo falta que puedas hablar. Vamos a ver. Tenele paciencia, Dafne, porque tarda un momento, ¿sabes? Vamos a esperarla un minuto. Hola, ahora sí, ¿no? Te escucho perfecto. A ver si podés compartir. Recién veíamos tu compartir, pero no te escuchábamos ni veíamos. Sí, pasaba que como he quitado Google Chrome después de quitar Firefox, pues yo creo que no estaba identificando un micrófono en el cual poder hablar. A ver, ahora no me deja compartir. Oye, de verdad, lo siento, lo siento No, mucho. tranquila, no te preocupes. A ver, Tenemos paciencia. bueno, si no, hablo a pelo, lo que pasa es que, claro, no está, ahora no me deja compartir, solo me deja compartir la pantalla entera. Bueno, no pasa nada si no comparto la Compartí pantalla. la pantalla entera, no te preocupes. Y ya está. Pues ya lo siento, venga, a ver, toda tu pantalla, compartir, y está, compartir. Vale, Bien. bueno, la presentación la veis, ¿no? Todo perfecto. Yo te veo a ti y veo la presentación. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues perfecto. Pues nada, ya con las cosas tan bonitas que has dicho sobre la presentación, me da pena que la réplica haya sido un poco, ¿por qué no funciona esto? ¿Por qué no va el micro? Pero bueno, es lo que tienen estos tiempos mediados, ¿no? Sí. Y, y bueno, nada, yo quería agradecer de verdad pues la posibilidad de estar aquí hablando. Yo la verdad que me siento muy honrada de participar en unos seminarios que se llaman Víctor Silvia Cheto. Y bueno, a la altura de su pensamiento, que era brillante, no creo que pueda estar, pero sí espero al menos, bueno, pues que esto sea, sea digno de estar en unos seminarios con su nombre, ¿no? Y, y bueno, aunque Daniel ya os ha advertido, tengo que contradecirlo igualmente. Yo creo que no soy experta en cultura libre porque acabo de hacer la tesis sobre ello. Me doctoré el 13 de octubre, o sea, me doctoré hace un mes justo y yo creo que aún pues tengo bastante que aprender y bastante que mejorar sobre esta cuestión, ¿no? Lo que os quería contar hoy precisamente era pues, el proyecto de investigación que he presentado hace poco, en mi tesis doctoral sobre cultura libre, eh, que me llevó 5 años, así que bueno, la tengo bastante interiorizada y por eso pues os pido que me interrumpáis cuando queráis, eh, porque igual hay cosas que conocéis y yo doy por supuestas. Mejor si es con el audio, porque ahora mismo solo veo mi PDF, lo cual es muy triste porque estoy hablando a la crowd reader, pero bueno, me quitáis el audio y me interrumpís, por favor, eso, por si doy algo por conocido, por supuesto, si al contrario, pues os estoy contando algo que os parezca muy obvio, estoy segura de que Daniel os está recomendando lecturas que os están haciendo aprender un montón, con lo cual puede que eso suceda también. Y bueno, nada, solo para que sepáis un poco cuál es la estructura de lo que os voy a presentar ahora. Nada, pues comenzaré con el planteamiento general que me llevó a investigar la cuestión de la cultura libre. Después os explicaré
pues la metodología que empleé, que espero, bueno, pues que os sirva. Si tenéis que hacer un trabajo en fin de grado, si estáis en tercero, será una cuestión que al menos ya os estéis planteando, así que espero que os venga bien. Bueno, os explicaré los resultados, donde ya sí que entraremos más en cómo son estas comunidades libres o estas comunidades de cultura libre que hay en el Estado español, y ya finalizaré pues explicando un poco las conclusiones como una reflexión un poco más teórica sobre estas comunidades, ¿no? Y la verdad es que yo no empecé mis pasos en la investigación o mi vocación en la investigación no empezó con la cuestión de la cultura libre, fue algo a lo que me fui acercando poco a poco, como suele suceder en estas cuestiones, a mi parecer, de la investigación, ¿no? Que poco a poco te vas acercando pues, al tema que te interesa, ¿no? Yo hice un máster en investigación de la comunicación con una doctora de la Universidad de Valladolid, que también conoce muy bien y estima mucho a la Universidad de Zaragoza y a Daniel, que se va a campus. Y allí, pues, comenzamos a estudiar change.org. No sé si, bueno, si es una change.org, no sé si que habréis firmado alguna petición de change.org. A ver si alguien puede eh, activar el micro y contestar, porque si no, de verdad, esto está siendo muy solitario aquí en mi casa hablando sola. Eh, ¿Os suena change.org? Sí. Sí, ¿no? ¿Habéis trabajado con ello alguna vez o, bueno, habéis visto las peticiones, ¿no? Sí, yo he visto varias peticiones de ellos en las redes y tal. ¿Y has firmado alguna? Sí, también. Bueno, pues a mí me pasaba que durante el trabajo de fin de máster, ¿sí? Vale, vale, estoy hoy como un ruido de fondo y no sé si alguien quiere intervenir. Bueno, ya Daniel que haga de moderador si hace falta y que me comente. Pues yo tenía mucha manía de Change porque no entendía por qué aparecían tantas peticiones en Facebook sobre Change y bueno, entonces decidimos entre Eva y yo investigar un poco Change y, y bueno, pues al final el planteamiento es que las peticiones son una forma de participación que está reconocida constitucionalmente en España, pero que sin embargo, si quieres ejercerla sin tener que salir a la calle con un papel y escribir, o sea, si quieres ejercerla de manera online, que facilita mucho obtener el número de firmas suficiente para que tengan cierto poder también a nivel legislativo, pues que no existe una plataforma estatal que lleve a cabo este tipo de plataformas, ¿no? Ni tampoco una plataforma pública en el sentido, bueno, más bien ciudadana, no existe una plataforma ciudadana, no había una, que era .me, que era del 15M, pero que desapareció, ¿no? Y en otros países, como en Escocia, pues sí que tienen sistemas de peticiones electrónicas, pero en España no existía esto, ¿no? Sí que existen pues otras plataformas, por ejemplo, de presupuestos participativos, de CIDIM, ¿no? Que es esta plataforma también para la deliberación que surgió en la época en la que yo hacía el máster, pero no existe una plataforma estatal ni tampoco regional de peticiones electrónicas, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues significa que al final es una empresa privada la que está gestionando una forma de participación que es pública y nosotros y nosotras tenemos que confiar en ella, ¿no? Y sin embargo, pues hay unos rasgos de Change que dan cuenta de que su interés pues tal vez no es tanto el cambio político o no únicamente el cambio político, sino generar una gran interacción en su página, ¿no? Porque al final lo que busca son beneficios y para ello pues necesita que exista productividad y que exista actividad en su página, ¿no? Y por lo tanto ves pues, que no es tan difícil acceder con 2 emails, que puedes escribir peticiones que sean una tontería y que no tengan nada que ver con la esfera pública, con la mejora de las condiciones sociales de la ciudadanía, porque al final el fin no es ese. Entonces, te das cuenta de que eso también es político, ¿no? De que es político el hecho de que no tengamos formas de participación que lo que busquen realmente sea esa participación, sino que tengan otros fines, ¿no? Esto es lo que viene a conocerse como tecnopolítica, ¿no? Cuando te das cuenta de que las tecnologías
el diseño de la propia tecnología, el uso que se hace de la tecnología y las consecuencias que tienen las tecnologías y las tecnologías de la información y la comunicación y elementos concretos como Facebook, como Change.org también, pues que también son políticos, ¿no? Y este término de tecnopolítica, si no lo habéis hablado, probablemente lo habléis en alguna asignatura, creo que es muy interesante, sobre todo en nuestro estado, ¿no? En España, por dos razones. La primera de ellas, porque ha habido muchos investigadores y desde España se ha reflexionado mucho sobre la tecnopolítica, ¿no? Sobre esta idea de la tecnología como una cuestión política, y autores como Javier Toretto y Igor Sábada, que hablan de ello, pero además porque han existido muchas manifestaciones ciudadanas que han utilizado las tecnologías, pero sin que eso haya significado que las tecnologías no hayan sido criticadas o no hayan sido pensadas de manera crítica, ¿no? Y este rasgo es característico de España, o sea, lo han investigado pues, autores internacionales como Emiliano Treré y han comprobado pues, que este espíritu crítico con respecto a las tecnologías que se utilizan es bastante español y está bastante avanzado aquí. Y yo creo que es algo de lo que podemos sacar pecho, que al menos me siento muy orgullosa, ¿no? Entonces, el caso como más emblemático es el 15M, donde se diseñaron redes como Lorea N1, o anteriormente, y también como, bueno, pues uno de los antecedentes del 15M, donde pues se protestaba contra la leasing de BERT y contra la propiedad intelectual en general, y de alguna manera eso demuestra, por un lado, esta concepción política de las tecnologías, pero por otro también que la cultura libre, que es un poco, no lo contrario, pero podemos decir que es como un concepto clave que nos ayuda a criticar cuestiones como la propiedad intelectual, pues que tienen un peso específico en la protesta social española y tienen un peso específico en la cultura libre para entender que las tecnologías son políticas, ¿no? Más allá de los autores y autoras que os hayan podido ir pues recomendando durante estos años de carrera, yo os recomendaría que leyerais, si os gusta esta cuestión, a Mayer Fuster Morelo o a Marga Padilla, que además es activista y tiene un libro, El kit del activista en Internet, que se lee, es de una lectura muy fácil y creo que es muy interesante, ¿no? Al concepto de cultura libre, pues han contribuido diversos autores con diversos conceptos, con mayor o menor nivel de complejidad. Por señalaros alguno, por ejemplo, Jan Orostrom, que habla de los comunes en Internet, de formas de organización comunales, o Bochain Benkler, que te habla de las redes de pares basadas en los comunes, Richard Stallman, que igual os suena si sois geeks, que habla del software libre, y tal vez el autor que de una manera más clara definió o puso sobre la mesa el concepto de cultura libre fue Lawrence Lessig, cuando hablaba en su libro de 2004 sobre la cultura libre. Y bueno, el título del libro, para que os hagáis una idea de por dónde iban los tiros, era cómo los grandes grupos de comunicación utilizan la tecnología y la ley para clausurar la cultura y la creatividad. Entonces, a partir de estas reflexiones, en la tesis, el concepto o el tratamiento que utilizamos para referirnos a cultura libre intentó ser de máximos. No hablar de la cultura libre como una cuestión que afectara solo a los artefactos culturales, o que afectara, por ejemplo, a una película, cuál es la distribución de una película, sino como un concepto que intentara abarcar todas esas expresiones que han concebido las tecnologías como políticas, pero además que han considerado que las tecnologías han de ser libres y autónomas, y que ese es un paso intermedio o es una precondición para que nuestra participación en Internet pueda ser también libre y autónoma. Entonces, dentro de este concepto, lo que hemos hecho pues, es englobar, ya os comento, diferentes manifestaciones, diferentes expresiones de lo que es la cultura libre, ¿no? El movimiento del software libre, tal vez es el más conocido, ¿no? Cuando pues, el código de fuente en el que se escriben los programas, activistas que consideran que
pues que tiene que ser un bien público, ¿no? Que tiene que ser libre, que se tiene que poder acceder, que se tiene que poder estudiar, que se tiene que poder modificar y que se tienen que poder distribuir esas copias del código de los programas. Las producciones copyleft, ¿no? Pues el grupo de música que distribuye su disco en Creative Commons, pues eso, el libro que está de descarga libre en Internet, pues también todo ese tipo de proyectos, otros que defienden la privacidad y que pues trabajan por la seguridad y el anonimato de los internautas en la red, las redes comunitarias que lo que hacen pues es intentar ser independientes de proveedores mayoritarios de Internet, como puede ser Telefónica, las cadenas de bloques, que son ahora blockchain, ¿no? Pero las cadenas de bloques tienen tienen diferentes aplicaciones, no solo digamos, el intercambio monetario, que también tiene cierto interés, porque al final un intercambio monetario es la intervención de los bancos, que era un poco la idea inicial de blockchain, no, perdón, de Bitcoin. Blockchain es lo que tiene muchas aplicaciones, Bitcoin es una de ellas, pues Bitcoin al final, el manifiesto de Bitcoin lo que señalaba es que se podían hacer intercambios económicos sin necesidad de una autoridad central o de un banco que los estuviera haciendo. También hay una cuestión política detrás, pero bueno, las cadenas de bloque o los blockchain tienen más aplicaciones, ¿no? O en general los colectivos hacktivistas que llevan a cabo proyectos de protesta política de diversas técnicas, entre ellas los ataques de denegación de servicio distribuido, que es, bueno, pues mucha gente accedemos a una página concreta y la página se cae. No sé si diciendo todos estos nombres os suena a qué tipo de grupos nos hemos estado pudiendo referir o tenéis alguna idea de qué tipo de iniciativas entrarían en esta concepción de cultura libre. No sé si se os ocurre alguna para que lo bajemos un poco al terreno y podamos seguir hablando sobre ello, para que veáis un poco me junté durante estos 5 años. Una se os tiene que ocurrir porque está en la diapositiva. Bueno, no sé si no me he explicado. Es que sí, ¿sí? ¿No? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que no están viendo la foto de la transparencia, me parece a mí. Ya. Puede ser, puede ser. Bueno, mira, yo muchas veces cuando me preguntaba a alguien, y por acabar rápido, porque la misma pregunta que le habéis hecho a Daniel me han hecho a mí muchas veces, ¿no? ¿Y qué es la cultura libre? Yo por no explicarlo decía, mira, estudio comunidades de cultura libre como Wikipedia. No, Wikipedia es un ejemplo claro y el proyecto Wikimedia en general. Wikipedia es solo una de las ramas de Wikimedia que tiene Wikidata, ¿no? Y tiene otras wikis, es un ejemplo, ¿no? Anonymous, que está en esta imagen, pues también. Giphy.net, no sé si os suena, porque son catalanes, los tenéis más cerca que yo, que estaba en Valladolid. Sí, Sí, que no sé si alguien va a hablar, pero Dafne, cuando te haces hacia atrás, cuando te alejas del ordenador, se escucha un poquito menos. Vale, pues yo me acerco aquí. ¿Se me ha oído lo que he dicho? Que cuando te alejas del ordenador se escucha menos nada más, pero que se escucha bien, pero digamos, el efecto de hacia atrás y hacia adelante, no sé, el micrófono se ve que es muy sensible. Vale, pues me intento mantener aquí, si se me mueve mucho cerca de la pantalla, ¿vale, Daniel? Si les da menos vergüenza pues, a los y a las asistentes escribir en el chat, pues si me lo puedes cantar te lo agradezco, porque insisto que solo veo. Entonces, bueno, si es otra forma en la que puede ser que queráis participar, genial. Yo continúo y, insisto, me intento mantener aquí para que se me escuche bien. En cualquier caso, estas comunidades, y yo creo que es una cuestión interesante, ¿no? Porque a veces cuando se habla de Facebook y de todas estas aplicaciones parece que son como de hace 10 años o incluso de hace 5, ¿no?
pero sin embargo son del siglo XX, ¿no? Cuando Internet ya empezaba pues, a generar una infraestructura de participación y de experimentación, ¿no? Hay una autora que se llama Merci Morisper. No sé si alguien nos quiere intervenir. Estoy viendo como interferencias. Bueno, una investigadora, bueno, no es, es investigadora, pero es periodista. Entonces, también es una lectura bastante ligera, que es Hack Story, y donde documenta este tipo de comunidades en los años 80 y en los años 90 aquí en la península ibérica, ¿no? Y si os gusta el tema del hacktivismo, os la recomiendo, ¿no? Eh, y bueno, ella lo que hace es describir cómo a partir pues, de la implementación de Internet, primero en el ámbito académico, pero después con la posterior expansión del consumo individual de Internet, pues estas tecnologías fueron abordadas al final por interés, con interés tanto por movimientos sociales como por corrientes intelectuales que se preguntaban si Internet de verdad ya era la herramienta definitiva para proteger las libertades individuales y la autodeterminación, y si en general potenciaba la acción civil ciudadana y, bueno, la gestión de una participación que fuera más horizontal dentro de los sistemas políticos, ¿no? Pero claro, estas reflexiones de nuevo son anteriores a Internet. La radio, por ejemplo, hay mucha gente pues, que crea sus propias radios comunitarias, ¿no? Crea sus propias emisoras, o antes la imprenta, ¿no? Que, bueno, pues este leitmotiv en los estudios de periodismo de la imprenta y cómo la imprenta, bueno, la impresión de libros nos llevó hasta la reforma luterana y, bueno, sí, claro, es uno de los cambios de la imprenta, pero si lo traemos un poco más a la contemporaneidad, pues el hecho de tener una imprenta en casa y que la gente pudiera imprimir sus fanzines, ¿no? Pudiera imprimir pues sus propios productos culturales, intercambiarlos, ¿no? En esta cultura más subversiva, pues también tienen que ver con este uso político y esta apropiación política de las tecnologías, ¿no? Y esto es anterior a Internet. Entonces, de la misma manera que Internet no es la primera tecnología que se puede instrumentalizar por parte de la sociedad civil con objetivos prácticos, tampoco es la primera tecnología cuyo génesis y cuyo desarrollo tiene que ver con unas condiciones políticas y económicas concretas. Y esto tiene sobre todo dos etapas anteriores a esta nueva que tal vez estamos viviendo pues, con el desarrollo de la inteligencia artificial, del extractivismo masivo de datos, etcétera, etcétera, que es el primero fue en los años 90 el nacimiento de la burbuja.com, que supuso el inicio de los procesos de mercantilización y concentración de la red, y poco tiempo después la web 2.0, la web interactiva, nos llevó a una popularización de redes sociales privativas como Facebook, que lo que hacían ya era pues asentar esa tecnología, esa economía basada en el extractivismo de datos y en la venta de la publicidad dirigida, ¿no? Que esto sonará si contáis pues con alguna de las redes sociales o habéis oído escuchar a alguien que el teléfono le oye y que en Instagram tenéis los anuncios de lo que os gusta porque el teléfono se escucha, ¿no? Bueno, pues esto al final es la economía basada en este extractivismo de datos y en esta clasificación de los perfiles sociopsicológicos de las personas en segmentos concretos para venderles un producto específico, ¿no? Y este contexto de Internet para mí tuvo como bastante importancia en la investigación porque lo que intentamos fue plantear que esta relevancia de un contexto económico concreto en la producción y el desarrollo culturales también afectaba a estas comunidades investigadas. Hablábamos, hay muchos conceptos que se utilizan, capitalismo digital, capitalismo de plataformas, bueno, yo me decidí por capitalismo informacional, entendiendo que la información era el eje de la economía digital, de la economía de ese capitalismo informacional o desinformacionalismo, que se basa en dos cuestiones que tienen y tendrían importancia para la participación política. Por un lado, la extracción de información, que se posiciona en contra de la libertad individual cuando sirve para la vigilancia de la población
y especialmente en determinados contextos o regímenes concretos. Y por otro lado, la autonomía individual, que se cercena cuando son los servicios mayoritarios quienes controlan la jerarquía y flujo de la información, ¿no? Pues los algoritmos. Y en concreto, por ejemplo, el algoritmo de Google, que cuando tú añades un término de búsqueda, primero, dependiendo de dónde estés, te aparecen unas cosas u otras, pero además te devuelve una jerarquización de las páginas sin que tú tengas la posibilidad de decidir o de poder cambiar por qué una información y por qué no otra, ¿no? Entonces, si por un lado Internet facilitaba la coordinación y difusión de reivindicaciones como las que hemos vivido en los años anteriores, pero también las que podemos estar viviendo, sobre todo a partir de este periodo de pandemia, ¿no? Donde pues hay gente que daba clases online gratuitamente o que se daban tablets a quienes pues estaban en los hospitales para poder ver a la familia, ¿no? Consecuencias que son buenas y que son sociales de estas nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, estas tecnologías, o este Internet y las comunidades que se desarrollan en torno a Internet tienen que entenderse dentro de unas condiciones políticas concretas, ¿no? Y que supone contradicciones para las propias comunidades relacionadas pues, con los valores que tienen, con las estrategias con las que intentan alcanzar esos valores y además con la relación con los otros agentes, tanto los económicos y empresariales como los gubernamentales, ¿no? Os quiero dar otra referencia, esta ya es en inglés, pero es un libro que a mí me gusta mucho, que es de una autora italiana que se llama Veronica Barassi, el libro es Activism on the Web. Os lo recomiendo mucho porque reflexiona sobre esta cuestión y creo que lo hace de una manera brillante. Y en cualquier caso, estas contradicciones no son, digamos que no son únicas de las comunidades, ¿no? Todo el mundo, todo el rato estamos experimentando en todos los ámbitos de nuestra vida y también en Internet estas contradicciones, ¿no? Pues yo tengo Twitter, que es una, por ponerme a mí de ejemplo y no echar piedras fuera, es una red social privativa. Pues también he utilizado Microsoft para hacer esta PowerPoint, vamos, para hacer esta diapositiva y ahora mismo estamos utilizando Google Meet para tener esta conferencia, ¿no? De culturas libres y de crítica contra todas pues, estas empresas o contra todo este modelo económico, pero al fin un modelo que seguimos utilizando por unas razones u otras, ¿no? Entonces, a partir de este planteamiento, pues planteamos o trabajamos cinco objetivos, uno general y tres específicos, que aunque es verdad que son bastante aburridos de decirlos aquí, y a mí incluso me da un poco de apuro comentarlos, creo que os pueden ayudar o incluso me pueden ayudar a mí a darle un poco de continuidad o de relato pues, a la descripción que voy a hacer posteriormente de las comunidades investigadas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que queríamos hacer era, como no existía un registro previo de estas comunidades, pues conocer cuáles había y cuáles eran sus características, ¿no? La primera pregunta que queríamos hacernos era sobre el posicionamiento político de las comunidades respecto al uso de las herramientas privativas. Pues eso, respecto al uso de utilizar Google Meet o Skype o lo que fuera pues de estos conglomerados que se llaman GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. El segundo objetivo o la segunda pregunta, la segunda cuestión que queríamos investigar era la relación de las instituciones públicas, ¿no? Si existen unos poderes económicos capaces de extraer información y controlar el flujo de la información, existen a su vez mecanismos desde las instituciones públicas para que regulen un poco la diferencia entre el poder de la ciudadanía y el poder de estas empresas. Si existe, cuál es la relación entre cultura libre e instituciones, queríamos tratar un poco esta cuestión, ¿no? Otra cosa que nos interesaba era estudiar el perfil concreto de las personas que trabajaban en estas comunidades o que participaban de ellas, ¿no? Porque comunidades que tienen como uno de sus pilares fundamentales el acceso libre,
bueno, vamos a ver quién tiene de verdad acceso a esta participación, ¿no? Nos parecía interesante definir qué perfiles tecnopolíticos existían dentro de estas comunidades, ¿no? Y la última pregunta, y por deformación de oficio, ya que yo también estudio periodismo, pues era conocer las estrategias de comunicación de estas comunidades. No sé si tenéis alguna asignatura que sea de metodologías de la información, o metodologías de la información, metodologías de investigación aplicadas a la comunicación o algo así. En el plan de estudios, o sea, en Valladolid hay esa asignatura. No sé si vosotros y vosotras también tenéis o algo parecido. No sé si se atreven a responder o en realidad no hay metodología. Vale, vale, era... Tienes razón, Génesis. No te suena porque no la hay. Ah, vale, de acuerdo. Vale. Las que chicas escriben en el chat, Génesis y Silvia, y las dos dicen que creen que no. Efectivamente, no solo creen, sino que no hay. Es un plan de 4 años este. Claro, claro, vale, no, por curiosidad, porque es cierto, bueno, yo creo que de hecho en la universidad... De hecho hay un problema, porque cuando se enfrentan al TFG, digamos, tienen que hacer una investigación y entonces tienen que aprender, digamos, primero la metodología que van a aplicar y luego, porque no han tenido una asignatura específica, sino en el contexto, digamos, del TFG. Claro, justo. Mira, de hecho, yo de esa asignatura, o daba esa asignatura en Valladolid, y muchos profesores me decían, mira, lo mejor que podéis hacer es ya solo contraer a la gente un poco preparada para enfrentarse a una investigación. O sea, es una asignatura para eso bastante útil, ¿no? Pero bueno, claro, esto ya es una reflexión más allá de esta presentación, cuando haces un plan de estudios preparado para el oficio periodístico y no para las ciencias de la información, pues hay cosas que puedes o no puedes meter, ¿no? Y yo creo que metodologías está un poco ahí. Bueno, simplemente es lo que veréis el año que viene, son los métodos que se utilizan para hacer una investigación social, ¿no? Para dar validez epistemológica a una investigación, ¿no? Y bueno, nuestro interés era que, bueno, metodologías para que os hagáis una idea, porque claro, decís creo que no, que supongo que sea como un término bastante ajeno, puedes hacer una entrevista, hacer un grupo de discusión, hacer una encuesta, pero en esta investigación lo que nos interesaba, lo que reflexionábamos tanto, bueno, mi directora de tesis, tanto Eva como yo, era que los métodos que utilizáramos o que la manera que tuviéramos de acercarnos a estas comunidades fuera participativa, ¿no? O sea, que de alguna manera en la metodología existiera la esencia de las propias comunidades y no intentáramos imponer lógicas externas, imponer nuestra lógica, nuestra mirada externa a esas comunidades que investigábamos. Entonces, todo el rato lo que intentamos hacer era llevar a cabo pues eso, metodologías, llevar a cabo formas de extraer información de estas comunidades, pero que esa información siempre las tuviera muy en cuenta y que además de alguna manera ellas siempre tuvieran un feedback o siempre pudieran dar un feedback de esa información, que no fueran simplemente comunidades que nos dieran algo, sino que ellas recibieran algo de estar en el proceso de investigación, ¿no? Y para ello empezamos con un mapeo, con un mapa hecho en OpenStreetMaps, en una plataforma que se llama Usahidi, con H, o sea, U-S-H-A, creo que sí, H-I-D-I, Usahidi, o sea, que está bastante bien para hacer mapeos, con las comunidades que existían, que de nuevo no las conocíamos, así que teníamos que identificarlas, bueno, y a través de preguntar a algunas, acceder a sus páginas web y ver con quiénes colaboraban, buscar en internet algún repositorio que hubiera de ellas, pues encontramos 739 que cumplían como 4 características. Participaban desde el Estado español, contaban al menos con 6 meses de antigüedad. Por supuesto, nos interesaba trabajar con comunidades que no fueran ni administraciones públicas ni empresas privadas y que además se identificaran con los valores de la cultura libre, ¿no? A este mapeo nosotros les enviábamos un enlace con determinadas preguntas y nos tenían que responder a ellas. Pues participaron 290, que para que os hagáis una idea es el 39,24%, que puede parecer muy poco,
pero para que os hagáis una idea, y si vais a hacer un trabajo de fin de grado, pues os vendrá bien saberlo, de manera general solo hay un 15% de la muestra que responde a los formularios online, con lo cual tener un 39% pues era más del doble, estaba bastante bien. Y aquí es que fui yo concretamente bastante pesada con ellas y les escribí bastantes veces diciendo, por favor, respondedme a esto. Una vez me respondían, Usagide directamente les añadía como un nodo en un mapa pues con la forma de la península ibérica, ¿no? Y después lo que hicimos fue una investigación, acción participativa, ¿no? Si en esta primera etapa lo que hacíamos era, pues eso, mandarles un cuestionario que apareciera en un mapa, en la segunda fase lo que hicimos fue, a partir de los datos de este mapa, creamos un informe que se lo dimos a las comunidades de manera presencial, porque por entonces todavía podíamos hablar de manera presencial, y, y comentarles qué les parecían estos datos, cómo interpretaban estos datos que habíamos obtenido, ¿no? Eh, a partir de entrevistas, hicimos al final 37, perdón, a veces con varias comunidades a la vez. Costó sangre, sudor y lágrimas transcribir todas, pero una vez transcritas se las devolvimos y les volvimos a preguntar qué les parecían pues los datos que habíamos obtenido y si querían de alguna manera pues validar esa información, ¿no? Con la idea de nuevo, pues eh, que no fueran resultados ajenos a ellas, sino que ellas de verdad se vieran representados en los resultados. Y para mí, por hacer de abuela cebolleta, la verdad que fue un proceso bastante enriquecedor porque tuve la suerte de irme a Uruguay durante 2 meses y medio para empaparme de lo que era la investigación acción participativa, y además tuve la suerte de hablar con uno de los autores que tenemos en el Estado español que más sabe sobre esta cuestión, que es Tomás Villasante, que encima él ya está jubilado, así que me habló de investigación y acción participativa mientras veíamos el Escorial en Madrid, lo cual pues lo hizo todo más interesante que si hubiera sido pues en una clase magistral, ¿no? Y ahora os voy a contar un poco los resultados de estas comunidades, que no se mencionan ejemplos concretos, pero luego los puedo dar, porque eran 290 y luego pues eran 37 comunidades, pero bueno, puedo, insisto, dar casos concretos, ¿no? Entonces, una de las preguntas era sobre el origen. Bueno, voy a ir rápido porque veo que se me va, que se me va el tiempo. Comprobamos que existían a día de hoy comunidades que eran de los principios de Internet, como Nodo 50, que es una de las comunidades que se dedica pues, a dar servicios de Internet como correo electrónico a los activistas y que es de 1994, ¿no? Pero comprobamos sobre todo que existía una creación continuada y exponencial de estas iniciativas, ¿no? Eran importantes en los años 2017, 2010 y 2015, ¿no? Pero en cualquier caso, las comunidades lo que señalaban es que existía una militancia flexible, o sea, había comunidades que desaparecían y aparecían otras nuevas que mantenían los mismos valores, pero que se adaptaban a los tiempos contemporáneos. Por eso existía siempre ese crecimiento y siempre podías encontrar más comunidades de 2013 que de 2010, por ejemplo. Entonces, bueno, entre los factores que ya señalaban que impulsaban su creación estaba el factor tecnológico, la usabilidad del software libre. El software libre no siempre es fácil de utilizar. Si alguien ha utilizado Linux, sabe que muchas veces Linux tienes una terminal y tienes que saber un poco de lenguaje de programación para utilizarlo. Bueno, cuanto más fácil es utilizar una tecnología, más fácil es que la gente acceda a la tecnología, ¿no? Y además que había nuevas tecnologías, había desarrollos concretos que empezaban pues, a tener cierta envergadura y tenían sus propias comunidades, como por ejemplo los lenguajes de programación. Hay muchas comunidades de lenguajes de programación libres como Python. Además señalaban que la crisis económica, la anterior, pues había supuesto una crítica al sistema y había promovido la existencia de modelos económicos alternativos, lo que suponía la creación de cooperativas de consumo, por ejemplo, como Som Conexión para la telefonía móvil, y además había activado políticamente la ciudadanía. Y de la misma forma, las protestas contra la ley sin ver y el movimiento 15M, como tenía entre sus prioridades la cultura libre, pues de alguna manera habían impulsado este movimiento que volvía a tener cierto peso y cierta visibilización, ¿no? Y también los casos de vigilancia masiva, como los de Wikileaks o de Edward Snowden, pues habían de alguna manera creado una oportunidad discursiva para estas comunidades, que ellas decían, ya no somos los locos del casco de aluminio, ya la gente se cree que de verdad hablar de las tecnologías
es importante. En cuanto a los valores de las comunidades, pues señalaban que el software libre era el que más la representaba, pero sobre todo matizaban que la cultura libre es cierto que abarcaba el software libre, pero que el software libre era un término más extendido y que tenía más tradición, porque al final el término de Lawrence Lessig, que os he comentado antes, de cultura libre, se basaba en el software libre de Richard Stallman, y bueno, eso suponía que fuera un término más asentado y que lo vieran como más familiar, ¿no? Otras de los valores que señalaban las comunidades, pues acceso libre, empoderamiento tecnológico y autoaprendizaje, ¿no? Que están muy relacionados con la cultura hacker, ¿no? Con primero, esta utilización del ordenador con fines lúdicos, ¿no? Para divertirse, sin pensar en el trabajo, sin pensar en las horas que estás utilizando para ello. Esta apropiación de las tecnologías del ordenador para hacer lo que quieres y además, pues esta creación y distribución del conocimiento, ¿no? Además señalaban que estos valores tenían mucho que ver con las actividades que llevaban a cabo, es decir, si escribían código abierto en código libre, pues evidentemente decían que uno de sus valores era el software libre, ¿no? Pero que además surgían del diálogo entre los propios miembros de la comunidad, que reflexionaban sobre cuáles eran sus propios valores. Y una cuestión interesante es que estos valores estaban muy en línea de los nuevos movimientos sociales, o sea, del ecologismo, del feminismo. Estas comunidades señalaban que se sentían representadas por este tipo de valores, pero no por los valores o las ideologías históricas, por decirlo de alguna manera. El comunismo, por ejemplo, el anarquismo decía que no se sentían identificadas por ellos, ¿no? Esto al final lo que les permitía era abrir su participación más allá de preferencias partidistas concretas. Muchos decían, mira, en esta comunidad está prohibido hablar de religión, de partidos y de fútbol. Y no significa que no fueran políticas, sino que pues, era una manera o era una estrategia para abrir su participación con independencia de a quién se votara. Que eso también se veía en el 15M, no somos ni derechas ni de izquierdas, somos los de abajo. Con el Occupy somos el 99%. Además señalaban que en relación pues, a estos valores, que no tenían problemas con relacionarse ni con entidades públicas, ni con entidades privadas, ni de ningún tipo. Decían que simplemente pues que no tendrían un contrato con Indra, que no aceptarían unos ordenadores que fueran Mac, pero porque estaban en contra de sus propios valores, no porque fueran una empresa o porque fueran una institución pública o lo que fuera. Además, las instituciones públicas, de forma general, financiaban bastante este tipo de iniciativas, pero existía un debate porque, claro, ellas decían que el hecho de ser financiadas por administraciones públicas suponían que se tenían que adaptar a la propia lógica de las administraciones públicas. Desde las administraciones públicas utilizaban un lenguaje o querían unas actividades concretas, se tenían que adaptar a ellas, ¿no? Por ello, preferían o solían preferir autofinanciarse, utilizar su propia financiación para, pues por ejemplo, para la compra de material, y así no necesitaban ni convertirse en una organización, o sea, no tener estructuras formales, no tener que rellenar burocracia, no tener que hacer ninguno de estos papeles que no les interesaba para nada, ¿no? Entonces, dependiendo de si querían más estabilidad económica o mayor libertad, pues se solían decidir por ser comunidades informales o por burocratizarse de alguna manera y ser una organización sin ánimo de lucro, como ser una asociación, ser una fundación, ser una cooperativa, o dependiendo de sus objetivos, lo que quisieran. Además, eran comunidades muy pequeñas. Por lo general tenían entre 2 y 10 participantes, que además trabajaban de manera voluntaria, porque casi el 70% no tenía trabajadores. Y además, aquí también había un debate, porque había algunas comunidades que decían que no quería que nadie cobrara por ese trabajo, porque precisamente la cultura libre lo que habla es de olvidar las lógicas del capital en la producción de bienes comunes, de información, pero por otro lado había algunas que decían, sí, pero si no pagamos a gente, hay personas que van a estar excluidas, las que no tienen tiempo social para poder dedicarse a estas tareas. Había una persona que participó que decía, ¿quién sustenta a quienes sustentan a los comunes? ¿No? Los comunes también tienen que ser sustentados. Y existía esta tensión entre las dos visiones. En cuanto a las acciones, llevaban a cabo un montón de acciones. Eran muy activas, llevaban a cabo, pues eso, las que leéis aquí, 1.615, lo que suponía pues prácticamente
6 por comunidad, ¿no? ¿Cuáles eran las más comunes? Pues talleres y cursos, organización de eventos y organización de foros. ¿Y las menos comunes? Pues creación, por lo que nos toca, creación de medios de comunicación y luego provisión de servicios de Internet y desarrollo de herramientas de encriptación y protección de la privacidad, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos son dos cosas. Por un lado, que pues siguiendo la cultura hacker, nos damos cuenta que las más atractivas para ellas eran aquellas que suponían un intercambio de información, un intercambio de conocimientos a través pues, de foros y eventos o la propia producción y difusión de este conocimiento suyo, ¿no? Pero además señalaban que digamos que las acciones que menos llevaban a cabo, por un lado, eran aquellas que suponían dinero. Por ejemplo, si tú necesitas una impresora 3D y la impresora 3D se rompe, hay que arreglarla. Si se destroza un código no pasa nada, porque tú, bueno, pues ya lo cambiarás y ya lo arreglarás. Pero claro, quien puede tener una máquina, una impresora 3D, es quien tiene dinero para acceder a ella, ¿no? Y además que había actividades que suponían un conocimiento más especializado, como pudiera ser, pues eso, entender cómo funciona la infraestructura de telecomunicaciones. Suponía más especialización y, por tanto, había menos personas que tuvieran la posibilidad de hacerlo, ¿no? Otra cuestión que les preguntamos era sobre los roles, ¿no? O sea, no los roles, perdón, sobre el lugar donde participaban, ¿no? Y curiosamente participaban sobre todo a nivel local, ¿no? Porque podemos pensar que al ser comunidades muy cercanas a Internet podían preferir lo online, pero no, preferían lo local, se encontraban en ciudades de más de 50.000 habitantes, Zaragoza, pero también Barcelona, Valladolid, Valencia o Sevilla, y además pues solían gestionar su participación en encuentros físicos. Esto es que la mayor parte de las votaciones eran en encuentros físicos, por tanto, quienes participaban de los encuentros físicos podían votar, y si no participabas, pues no votabas, no es que estuvieras excluido, es que tenías que ir. Y además la forma de comunicación era híbrida también. Ellos decían que sí que difundían su información en redes sociales, pero que cuando de verdad habían recibido a gente que luego se quedara en la comunidad trabajando con ellos, era gente que había ido pues a algún curso suyo, algún amigo suyo les había dicho, oye, vete a este sitio que te va a interesar. O sea, era a través de procesos offline y procesos de mediación, ¿no? O sea, que valoraban bastante el offline. Y esto que también tal vez os puede interesar, al contrario de lo que se piensa, de que los movimientos sociales tal vez están en contra de los medios de comunicación tradicionales, esto no era así. La mayor parte contactaba con medios de comunicación, tenía personas que se dedicaban a hacer cuestiones de comunicación, como pudiera ser pues, gestionar su cuenta de Facebook, y además contaban con profesionales de la comunicación, o sea, contaban con periodistas que trabajaban en esas comunidades y que participaban de ellas. Rápidamente el perfil, pues os lo podéis imaginar, eran hombres de entre 35 y 44 años que además tenían una licenciatura y además una licenciatura tecnológica. Con lo cual sí que existía una brecha, incluso dentro de esas propias comunidades. Les preocupaba sobre todo el tema del género y para solucionarlo pues tenían códigos de conducta en sus congresos, organizaban eventos para mujeres, o creaban puestos de representatividad rotatorios para que todo el mundo pasara por todos los puestos, con la intención pues de cercenar esta brecha de género tan clara. Había un 71% de hombres en las comunidades, el resto pues eran mujeres o personas de identidad no binaria, ¿no? Y bueno, lo que sí que era interesante también es que creaban procesos de acompañamiento para que alguien aprendiera. Ellos decían que se podía entrar a sus comunidades sin ningún tipo de conocimiento sobre ellas. Entonces, una vez dentro, siempre había una persona que sabía más y que podía acompañar a aquella que supiera menos, que además podía leer pues, manuales en Internet que le ayudaran a enterarse un poco de qué iba esa comunidad, de qué iba, por ejemplo, ese lenguaje de programación Python que hemos comentado antes. Y luego esta persona, cuando empezaba a saber más, escribía sus propios pues, documentos de tutorización y además tutorizaba a otras personas, ¿no? Bueno, pues se creaba digamos, ese círculo virtuoso donde además no se valoraba más la formación formal que la informal, ¿no? Que de nuevo es una cuestión muy cercana a la cultura hacker de, bueno, yo paso de las jerarquías
quiero aprender por mi cuenta y aprender porque me apetece, ¿no? Y ya acabamos con el resultado que más me gusta a mí, que es el de las herramientas utilizadas por los grupos. Hay alternativas, igual sí que conoces Telegram, ¿no? Pues Telegram, entre muchas comillas, sería la alternativa libre a la privativa WhatsApp. Entonces, cuando les preguntaba a las comunidades qué tipo de plataformas utilizaban, se llevaban las manos a la cabeza porque en un 70% pues dijeron plataformas privativas y un 30% dijeron plataformas libres. Pero esto, cuando los resultados se clasifican por comunicación externa y comunicación interna, pues nos damos cuenta de que mientras en el 49% de los casos estas herramientas libres se usan en la comunicación interna, es el 14% donde solo se utilizan para la comunicación externa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando las comunidades necesitaban comunicarse con gente de fuera de las propias comunidades, tenían que adaptarse a las lógicas mayoritarias, a donde estaba todo el mundo, a quienes tenían mayor capacidad de acumulación de usuarios, que al final son las plataformas privativas, que son pues eso, Facebook, que es Twitter, que es Instagram, o lo que fuera. Y que cuando ya podían comunicarse con personas que estaban concienciadas de esta cuestión, pues accedían a otro tipo de espacios, como pudiera ser Telegram, pero también, por ejemplo, Mastodon, ¿no? O sea, plataformas o redes sociales libres. Entonces trabajaban, se podría decir de una manera ecológica, decidían utilizar unas herramientas u otras dependiendo de cuál fueran los fines de esta utilización. Me voy a pasar esto porque son ya las 2:05, pero vamos, es un poco una síntesis de lo que os iba a contar antes y vamos a acabar ya con las conclusiones, ¿no? Una vez hecho este trabajo de campo, lo que comprobamos es que existían comunidades donde había unos valores que eran transversales, la libertad de las comunicaciones, la producción en común, la privacidad, el aprendizaje, la descentralización de la comunicación, y que luego se dedicaban a diferentes capas de Internet, infraestructura, los que trabajan en la telecomunicación, hardware, los que utilizan pues, las placas, lo tangible, software, los que utilizaban el código, y cultura, por los que se dedicaban, por ejemplo, a cuestiones de datos o cuestiones de producción cultural, ¿no? Y que de nuevo pues estaban atravesadas por estos valores y que además resolvían sus conflictos relacionados con el Internet actual y su imaginario tecnológico de dos maneras, ¿no? Por un lado, contra el Internet privativo y comercial, o sea, diciendo, yo no quiero saber nada de esto, quiero ser una comunidad autónoma sin ningún tipo de burocracia, quiero trabajar sin pagar a nadie, y las que decían, bueno, nos vamos a adaptar al sistema y desde el sistema vamos a intentar cambiarlo. Pero en cualquier caso, lo que subyace en los dos casos es que no existen unas formas de subversión definitiva, porque al final su trabajo siempre es independiente de este sistema en el que estaban englobados, que les obligaba pues, a trabajar de una manera concreta con las instituciones públicas, a utilizar unas herramientas con las que no estaban de acuerdo para trabajos concretos. Y claro, pues llegados a este punto me diréis pues que vaya investigación que no he resuelto nada, ¿no? No he descubierto nada y no les he dado ninguna solución. Y tenéis razón, pero yo quiero apelar al dicho zapatista, que además fue un movimiento pionero en el uso de la acción civil, que decía que cada vez que preguntamos, caminamos, ¿no? Y yo creo que en la investigación lo que siempre estamos es en busca de respuestas, así que hay que seguir preguntándose. Y nada, para acabar, además pues de toda esta investigación, me dijo Daniel que tal vez os pudiera interesar pues otras cuestiones que fueran más prácticas, que aunque no he dado tiempo a verlas en concreto, me las podéis preguntar y se las puedo pasar a Daniel, pues que es la escritura en blogs de medios de comunicación sobre esta cuestión y además pues participé en dos iniciativas que, bueno, incluso tres que puede que os interesen. Una, pues crear un manual de herramientas libres como alternativas a las herramientas privativas. Otro fue una propuesta con 46 medidas para los ayuntamientos, que de hecho el partido político de Valladolid toma la palabra en Valladolid
las llevó en su programa en las elecciones municipales pasadas y un material didáctico que se llama Alerta Bots para la identificación de bots en redes sociales, ¿no? Y esto fue un poco lo que hice y para mí muy satisfactorio, más allá de las cuestiones académicas, pues de producción. Con esto acabo, como no estoy viendo y quiero ver las caras, pues voy a quitar esta última diapositiva y voy a cerrar esto y voy a quitar la pantalla compartida y, y nada, ya termino con esto. Muy tarde, perdonadme, porque casi no se ha dejado tiempo para que me preguntéis nada, si es que tenéis interés. No, sí, gracias, Dafne. Ahí enciende la cámara Fernando Domínguez desde México, que para él debe ser muy temprano, no sé qué hora será allí. Son las 7:10 de la mañana. Bueno, por eso. Hay que hablar bajito, que uno cuando está en la casa en videoconferencia, todo el resto de la familia se despierta. Bueno, muchísimas gracias, Dafne. Después, mientras estamos hablando, si podés abrir el chat y comentar los autores que citaste, que algunos preguntan por los autores y, claro. Y vas escribiendo mientras conversamos un poquito para que vayan teniendo referencia de los autores citados. Vale. No sé si hay preguntas, si quieren comentar algo, si quieren decir algo. Chicas, chicos, chiques. A ver quién. Bien, ahí está Dafne escribiendo en el chat. Si alguno quiere por los nombres que citó, y creo que quién fue, la profesora María Angulo estuvo preguntando ahí, entonces bueno, ahí estamos, porque es difícil sino compartir. Son autores que no hemos usado en la carrera, creo que no los hemos usado, y entonces bueno, puede venir bien. A mí también me viene muy bien, porque algunas cosas no conozco. Bien. Bien, ¿no hay preguntas? Yo quería preguntarte, lo que has comentado creo que viene muy bien porque vemos la estructura de una investigación en comunicación y en sociales. La estructura de una investigación que implica, digamos, la lectura de la tecnología desde lo que la gente hace. Y sobre todo me parece que es muy interesante, aunque te parezca que decías así que no has descubierto o que no has hecho nada, lo interesante es ver, digamos, contrastado el que no hay un purismo en estos temas, ¿no? Es decir, nadie es puramente, digamos, como grupos, nadie puramente usa herramientas libres o usa solo herramientas privativas, sí, la gente usa herramientas, pero nadie es puramente, digamos, usa software libre o hay estrategias de hard, etcétera, etcétera. Aquí mismo en la universidad tenemos una oficina de software libre, digamos, que apoya bastante, digamos, la iniciativa. Es decir, si alguno de aquí, miembro de la comunidad universitaria, de los que estamos aquí, necesita bajar un programa, necesita asesoramiento, necesita, digamos, los links, etcétera, etcétera, puede acceder ahí a la unidad de software libre y van a tener bastante interesante información, ¿no? Está muy completo y llevan mucho tiempo, hacen unas jornadas. Participamos en periodismo antes de que yo estuviera, bueno, 3 años no estuve y antes habíamos participado en la jornada de que organiza Software Libre. Luego, bueno, se perdió un poquito de contacto, pero ahí estamos, ¿no? Siempre hay algún tipo, pero me resulta interesante esto. Si has visto que otras investigaciones, sería la pregunta, también han llegado a esta, ¿no? A esta conclusión que quien se dedica a la cultura libre no, digamos, aún siendo un militante muy convencido, digamos, al final termina mezclando, ¿no? Lo privativo, lo libre, etcétera. ¿Es así? Sí, de hecho el libro de Verónica Barassi habla sobre ello, no sobre las comunidades concretas de cultura libre, pero sí comunidades que utilizan Internet, pero que son tremendamente conscientes del capitalismo digital, incluso con la capacidad de mencionarlo de esa forma y de saber que se enfrentan a contradicciones, ¿no? O sea, como que evidentemente no se puede mirar al activismo de un punto de vista, desde un punto de vista paternalista o condescendiente, porque son muy conscientes, ¿no? de estas circunstancias. O, por ejemplo, estudios sobre indie media, que también surgió al calor de Occupy, y donde los propios activistas reflexionan sobre, bueno, cuál es o sea,
hasta dónde hemos podido llegar con Indimedia, ¿no? Hasta dónde hemos podido llegar. O, por ejemplo, una plataforma que se llama Lumio, que nació, si no me equivoco, en el Occupy de Wellington, en Australia, donde está en un artículo de Triple C, me acuerdo ahora mismo, vamos, de la revista editada por Christian Fax, que también es otro de estas personas que trabajan mucho esto, donde quienes creaban la plataforma decían en qué medida podemos sostenernos siendo honestos con los datos de la gente que está dentro de la plataforma. Y era una reflexión que salía una y otra vez bueno, pues en la gestión de su modelo de negocio, ¿no? Entonces, creo que tiene o que se dan cuenta de que al menos, y mi reflexión final o mi reflexión esperanzadora sobre esta cuestión es que todas ellas, a pesar de ser conscientes de estar en un sistema económico que no les beneficia, saben que por el hecho de estar tienen un valor cultural, que Indimedia tiene un valor cultural, que la existencia de Lumio tiene un valor cultural porque al menos proponen alternativas que están y que inspiran a futuros movimientos sociales y que inspiran a futuras alternativas que se les parezcan. Y yo creo que es lo bonito o la reflexión positiva, ¿no? De todo esto es que, bueno, tienen un valor, aunque siempre tengan que luchar contra un sistema que los pone en su contra, ¿no?